Buenas tardes. ¿Qué tal, Natacha, Daniel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, un vuelco radical sin duda tuvo la investigación durante la jornada de ayer, luego que la Policía de Investigaciones detuviera a la guardia de seguridad de esta sucursal bancaria de Avenida Las Condes, que recordemos el jueves pasado, quiero decir, sufrió un millonario robo. Más de 600 millones de pesos fueron sustraídos, recordemos, por dos sujetos quienes se habrían hecho pasar por trabajadores, por ejecutivos de esta sucursal bancaria, habrían portados algunas credenciales aparentemente falsificadas, estuvieron alrededor de 30-40 minutos escondidos al interior, muy cerca de la bóveda, y en definitiva cuando llega un ejecutivo del banco y también el tesorero de esta entidad, ahí proceden entonces a intimidarlos con armas de fuego y a sustraer entonces estos más de 600 millones de pesos. Las diligencias comenzaron aquel día jueves por parte de la Policía de Investigaciones, se tomó declaraciones tanto a las víctimas como también al guardia, quien señalaba o señaló en su momento que tuvo un forcejeo incluso con estos individuos, que le habrían sustraído incluso el armamento de fuego y que posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo que finalmente fue abandonado en la comuna de Providencia. Se analizaron diversas cámaras de seguridad por parte de la PDI y este es un rol clave porque hay un registro audiovisual que sin duda fue fundamental para determinar la participación de este guardia, porque se logra apreciar que minutos antes de que este vigilante llegara a esta sucursal a realizar sus labores de trabajo, desciende del propio vehículo en cual se estaban movilizando los sujetos un par de cuadras antes de este banco. Allí entonces se toma declaración nuevamente a este vigilante, quien opta a su derecho a guardar silencio. Sin embargo, también señalaban otros testigos que estos dos sujetos que ingresaron no eran trabajadores y le consultaron al guardia por qué los había dejado entrar, y en definitiva él señalaba que sí, que eran trabajadores que incluso se desempeñaban o desempeñaban funciones en el -1, por lo que los había dejado entrar. Sin embargo, en estas contradicciones en sus declaraciones, finalmente la PDI logró determinar que este sujeto estaba involucrado. Y otro detalle no menor que tiene que ver con la participación de este individuo es que van detectives de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente a su domicilio y se encuentran con la cantidad de más de 150 millones de pesos en efectivo solo en moneda nacional. Además se encontraron $10.000 y más de 30.000 euros que también fueron sustraídos de esta entidad bancaria, lo que da un monto total de 200 millones de pesos que este vigilante tenía entonces guardado, escondido en su domicilio, en donde también se incautó armas de fuego, algunas de ellas a fogueo, que estaban adaptadas para ser percutadas. Escuchemos declaraciones por parte de la PDI, quien durante la jornada de ayer entregó más detalles sobre la participación de este individuo. Se logró, a través de un análisis del trabajo suceso, análisis de cámaras de seguridad, poder posicionar y establecer la participación directa en el ilícito por parte del vigilante de la sucursal bancaria. Todo esto a través de, como les decía anteriormente, un análisis de las cámaras de seguridad que permitieron establecer que esta persona tenía un vínculo directo con los asaltantes, por cuanto horas antes de llegar al lugar de trabajo se movilizaban en el mismo vehículo con el cual estos sujetos llegaron a la sucursal bancaria. Solo para que quede muy claro, Fabián, entonces detuvieron a esta persona con parte del botín, ¿no? ¿Cuánto es el total del robo? Y otra cosa, ¿cuándo sería formalizado? ¿Ya se tiene claridad al respecto? Sí, eso es un elemento fundamental porque aún resta por identificar a estos dos individuos entonces que ingresaron con la complicidad de este guardia de seguridad. Lo cierto es que él mantenía en su poder cerca de 200 millones de pesos. El avalúo que se ha hecho ya de manera formal es que lo sustraído supera los 680 millones de pesos, tanto en moneda nacional como también son más de $100.000 y también cerca de 34.000 euros los que estaban en poder entonces de este vigilante. Otra sin duda también arista que da cuenta de la participación de este sujeto es que cuando él declara en la Policía de Investigaciones señala que él había llegado en metro a trabajar. Sin embargo, hay una cámara de seguridad que es clave y se aprecia cuando en definitiva esta persona de
27 años, desciende del mismo vehículo en cual posteriormente llegan los individuos, lo que da cuenta entonces y confirma que este guardia estaba coludido entonces con los delincuentes. En cuanto a la formalización de este sujeto, acaba de terminar hace algunos minutos atrás, se realizó la audiencia de control de detención, quiero decir, en donde se le formalizó finalmente por el delito de robo con intimidación. Allí el fiscal a cargo de esta diligencia expuso todos estos antecedentes, señalando además y otros detalles no menor que tienen que ver con incluso otros delitos que haya incluso planificado a futuro, porque cuando personal de la Policía de Investigaciones llega a su domicilio se encuentra con otros dos bosquejos de otras sucursales bancarias de este mismo banco. Estamos hablando del BCI, incluso de la Casa Central, en donde él se habría desempeñado también como guardia, una sucursal que almacena más de 100.000 millones de pesos. Él tenía elaborado de manera artesanal un bosquejo en un papel, había dibujado entonces y da cuenta de que tenía a futuro planificado dar otros golpes a estas entidades bancarias. Lo cierto es que también se detalló que esta persona de 27 años trabaja al menos como guardia hace un año para este banco, pero ha ido rotando en diversas sucursales, lo que da cuenta de que mantenía información privilegiada, y en esta sucursal bancaria en la comuna de Las Condes era su segundo día cuando finalmente se concreta este robo. ¿Qué es lo que sucedió en la audiencia de control de detención? Bueno, les comentaba que él fue formalizado por el delito de robo con intimidación, se solicitó la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva, y finalmente, a raíz de todos los antecedentes, el tribunal finalmente accedió a esta solicitud. Escuchemos precisamente qué fue lo que señaló el fiscal a cargo de esta investigación. Junto con la orden de detención, como señaló el prefecto, se realizaron entrada y registro al domicilio del imputado, donde se logró recuperar parte del dinero incautado y además de otros medios de prueba que nos van a permitir, ¿no es cierto?, el día de mañana realizar un control de detención y formalizar al guardia por un delito de robo con intimidación. Que le abre la puerta a estos otros sujetos. Hay otros testigos que le señalan por qué le abriste la puerta a esta persona si no trabaja acá. Me dice, no, si trabaja en el -1. Ahí son las primeras contradicciones. Sí, Fabián, encuentro muy interesante lo que tú hablas sobre la especie de currículum, ¿no?, que tiene este guardia de seguridad, que trabajó en otros bancos, entonces él ya manejaba una especie de dinámica del trabajo. Esto ocurre además durante la semana, bien temprano en la mañana, también en un horario en donde él sabía cuál era el manejo, cuándo se abría obviamente la sucursal. Entiendo que las dos personas que también participaron en este robo todavía no han sido detenidas, pero ¿se maneja algún tipo de información? ¿Qué nexo, por ejemplo, tendrían con este guardia de seguridad? Sí, ese es un elemento fundamental que está analizando personal de la Policía de Investigaciones. Se incautó, por ejemplo, el teléfono celular de este guardia. Se está realizando el peritaje correspondiente para ver si es que hubo algún tipo de flujo de llamadas o también mensajes a través de redes sociales con estos dos sujetos, quienes aún no son identificados. Y es tal la preparación que tuvo este individuo o fue tal el nivel de información que manejaba que, según y de acuerdo a lo que señalaba el fiscal de esta investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señala que este guardia les dice dónde está la bóveda, dónde se tienen que esconder, a qué hora efectivamente el tesorero y también el ejecutivo van a retirar este dinero de la bóveda para trasladarlo a las cajas recaudadoras, y en ese momento les señala explícitamente que tienen que atacar. Incluso lo que señala el guardia es que él, o al menos lo que señala la Fiscalía, es que el guardia acompaña tanto al tesorero como al ejecutivo y también se hace pasar como víctima, en donde se produce una especie de forcejeo, pero claramente todo aquello estaba planificado. Él presenta una lesión en uno de sus brazos, pero que es producto de una herida anterior. De hecho, él fue operado durante la jornada de ayer y una vez que salió de la clínica, ahí fue precisamente que la Policía de Investigaciones logra su captura y finalmente lo traslada a un cuartel policial. Fabián, ahora tú mencionas algo también bien relevante, que este guardia de seguridad tenía planos, ¿cierto? Los planos del banco, entonces sabía bien dónde estaba cada elemento. Uno podría quizás decir o pensar que eventualmente podrían haber otras personas investigadas, personas que trabajaban quizás con él, aparte de estas dos personas que todavía no han sido detenidas, ¿o no? Eso de momento no ha sido corroborado por parte ni de la Fiscalía ni de la PDI, pero evidentemente las aristas son muchas las que se abren a raíz de estos dos planos, al menos que se encontraron dos bocetos, dos bosquejos hechos manualmente, en donde hay una sucursal, la principal, evidentemente la casa matriz del BCI, y otra sucursal de un banco en Vitacura, todos evidentemente de la misma empresa. Esa es la información que tenía hasta el momento la PDI. Esto hay que señalar y aclarar, eso sí, que
esperan bosquejos para realizar robos a futuro, porque han tenido conversación con la entidad bancaria y ambas sucursales no han tenido ningún tipo de robo millonario, como lo que ocurrió en la comuna de Las Condes, por lo que se prevé eran golpes que tenían preparados para dar a futuro tanto el guardia como quizás sus cómplices. Si es que tuvo colaboración o no de otros sujetos que hayan también integrado, por ejemplo, los guardias de seguridad, eso está descartado de manera preliminar, pero evidentemente esta investigación va a continuar. Les comentaba que se realizó la audiencia de control de detención, se determinó la prisión preventiva para este sujeto, mientras que continúa la investigación para dar con el paradero de los otros dos sujetos y también encontrar el resto del dinero. Vamos a ver cómo avanza esto. Fabián Sánchez, muchísimas gracias por el informe. Que tengas buena tarde. Buenas tardes.